Bueno, muchas gracias por venir y acudir a la invitación de esta charla muy interesante. Es una charla que está convocada y coordinada por el Semillero de Investigación de GRISEG. GRISEG es un grupo de investigación del sector energético colombiano y el Semillero, entre otras actividades, hace esta actividad. Y a mí me ponen de locutor, generalmente, son los dueños del balón. Entonces, al Semillero, pues quiero saludarlos, agradecerles el trabajo, porque pues hacer la logística, convocarlos a ustedes, pues es un trabajo interesante, y sobre todo porque el Semillero está también mirando estos temas de fuentes renovables, está haciendo vigilancia tecnológica. Más adelante al final comentarán algo del módulo que están haciendo, como un módulo digamos, prototipo aquí en la universidad. Entonces quisiera que los de Semillero se pararan, por favor, para que les demos un aplauso inicial a los estudiantes de Semillero. Darle la bienvenida a Mauricio Llanos. Mauricio es un egresado nuestro, un amigo muy especial, con el que compartimos desde la UDME muchos años, tiempo atrás, actividades. Ahora él está en una empresa importante, un cargo importante, y yo ahora soy profesor. Entonces, hemos venido por grupos diferentes. Mauricio hace parte de Celsia, y Celsia es una empresa que precisamente la identificamos con el grupo, con el Semillero, porque en la transición energética que se está dando en Colombia, con la ley 1715, con toda la tendencia mundial de participación de las fuentes renovables, de la participación de la demanda activa, pues es fundamental conocer la experiencia que tiene un actor fundamental, un actor importante en Colombia, que es Celsia. Creo que Celsia, lo estábamos conversando ahora con Mauricio, Celsia para nosotros aquí en la universidad es un referente diferente a los otros que hay en el mercado de Colombia, y eso nos permite también tener la oportunidad de hacerles partícipes de la universidad para trabajar en conjunto, porque consideramos que empresas como Celsia pueden ser no solamente actores del mercado, sino también posibles impulsores de innovación en muchos temas que se requieren en el país, desde la política, la regulación hasta la tecnología. Entonces quiero presentarles a Mauricio Llanos. Él es el vicepresidente de regulación de Celsia en este momento, y pues quedarnos a su disposición. Muchas gracias, Mauricio, por acudir a la invitación de los estudiantes del Semillero GRISEG. Muchas gracias, Omar. Omar, muchas gracias. Es un placer, les agradezco muchísimo a todo el grupo GRISEG y a Omar la invitación a la universidad, porque pues, además de placer, es un honor estar aquí al frente de ustedes. Resulta intimidante porque hay muchos profesores míos acá. Entonces, vamos a ver si pasamos. Y seguramente los muchachos que están aquí saben más de lo que yo voy a hablar de este tema. Entonces, quiero primero dejar tres notas. Uno, no soy experto en este tema. Dos, en mi compañía hay gente más experta, hay personas profesionales más expertos que yo en esto, pero he tratado de reunir ese conocimiento de algunos elementos que están relacionados con el montaje de un techo solar, en el caso del aeropuerto El Dorado, para venir a compartirlo con ustedes. Entonces, pues me siento intimidado, pero vamos a hacer el esfuerzo y les pido indulgencia. Entonces, lo primero que quiero hacer es mostrarles este video para que ustedes conozcan qué es el aeropuerto El Dorado, el techo del aeropuerto El Dorado.
Entonces, ustedes vieron ahí básicamente los detalles de la instalación, las características, y pues uno diría, bueno, ya se dijo todo. Realmente quisiera yo empezar por comentarles qué es Celsia, porque ahorita Fernando me estaba preguntando qué es Celsia. Yo le dije, es la mejor empresa de Colombia, pero además de eso, les quiero contar qué es Celsia, qué papel tiene Celsia en Colombia, qué papel está jugando Celsia en Colombia. También un poco de contexto de qué ha pasado con la generación solar, usando el caso de Estados Unidos, y qué está pasando también en Colombia con algo de generación solar en Colombia, y voy a terminar con otros detalles de la instalación del aeropuerto. Entonces, en primer lugar, Celsia es una empresa que está en el sector de energía. Es una empresa relativamente joven. Hace 10 años se conformó la empresa a partir de unos activos de generación de un grupo de inversiones que era de Coltabaco. Esos activos de generación se unieron, eran diversas inversiones, se unieron en una sola compañía y se conformó Celsia. En el año 2009 Celsia compró a la empresa de Energía del Pacífico, que es CEPSA, la empresa del Valle del Cauca. Y en 2015, año en el que yo llegué a Celsia, empezamos una transformación de la compañía. Primero, pues buscando adoptar una cultura de trabajo distinta, y segundo, un enfoque distinto frente al sector eléctrico y al servicio de energía. Entonces, Celsia en este momento es una compañía que en Colombia tiene alrededor de 1800 megas de capacidad instalada, megavatios de capacidad instalada. Tiene inversiones también en Panamá, cerca de 450 megavatios, y en Costa Rica, generación eólica, un parque de generación eólica de 55 megavatios. En Colombia hemos sido pioneros en el desarrollo de generación solar. Estamos trabajando tanto en la construcción, instalación y puesta en operación de granjas solares como techos solares. Y obviamente pues trabajamos en un portafolio de generación que incluye esta tecnología solar, también generación eólica y generación hidroeléctrica. Entonces, en esa perspectiva queremos ser uno de los principales generadores del país. Atendemos en el Valle del Cauca cerca de 630.000 clientes en 39 municipios. No atendemos Cali, no atendemos Palmira y Yumbo. Y tenemos otros cerca de 800 clientes, o lo que se denominan usuarios no regulados en el país, que los atendemos no solamente en la venta de energía, sino también en la venta de soluciones que tienen que ver con confiabilidad del servicio, con plantas de respaldo, eficiencia energética, iluminación, y tenemos un portafolio también de productos que le hemos puesto a disposición de todos nuestros clientes, que van desde carros eléctricos, motos eléctricas, bicicletas, etcétera, todo relacionado en el ambiente de la energía eléctrica. Entonces, Celsia se involucró en este tema del aeropuerto básicamente porque consideramos que es una de las alternativas de desarrollo una de las alternativas que tiene el país y que tienen todos los clientes del país para un suministro distinto de energía. Perdón que acá modo pantalla. Entonces, Celsia se involucró en este proyecto porque una de nuestras empresas hermanas, que es Odinsa, administra a través de Opain el aeropuerto de El Dorado. Y el aeropuerto del Dorado requirió una solución de suministro de energía complementaria a la que recibe de la red de energía de distribución. Básicamente porque enfrentaba problemas de confiabilidad, enfrentaba problemas de interrupciones inesperadas del servicio y de también calidad de la potencia. Entonces identificó la posibilidad de utilizar un área que está a disposición del aeropuerto para implementar una solución que le permitiera respaldar su suministro y que le permitiera contar con una fuente alternativa de energía. Entonces,
desde hace más o menos 2 años se inició el estudio de la posibilidad de utilizar o de instalar paneles eléctricos en el techo del aeropuerto de Dorado para darle una solución a la problemática que venía enfrentando el aeropuerto. Uno de los problemas, digamos, más visibles de esto eran las interrupciones. Cada vez que había una perturbación en la onda de tensión, las bandas que transportan los equipajes se paraban. Entonces, una de las necesidades más relevantes del aeropuerto era que estas interrupciones pues, no afecten el cronograma de entrada y salida de los vuelos al aeropuerto. Otra necesidad importante era el abastecimiento o el suministro de energía para los aires acondicionados, que es uno de los consumos más importantes del aeropuerto y pues, de los más costosos, así como la iluminación. Entonces, en todos estos elementos, digamos, se han tenido en cuenta para que a partir de la instalación de los paneles eléctricos, el aeropuerto pueda tener una mayor confiabilidad y también una reducción de la factura de energía que paga el aeropuerto mensualmente. Entonces, en el contexto de todo este tema de los paneles solares y de la generación solar, básicamente, ¿qué ha pasado en el aeropuerto? O sea, lo primero que entramos a analizar junto con ODINSA fue las necesidades energéticas del aeropuerto. El aeropuerto consume cerca de 40 gigavatios hora año de energía, es una carga importante en el país. Es una carga relevante para el sistema de distribución de la ciudad y tenía esas necesidades que estoy comentando. Entonces observamos que a partir del área disponible se podía entrar a suplir cerca del 10 o el 12% de la capacidad del consumo de energía del aeropuerto. Y obviamente también reduciendo la factura de energía también entró otro componente importante que es el de la sostenibilidad ambiental. Y es que con la instalación de este techo solar hay una reducción importante de las emisiones a la que puede contribuir el aeropuerto abasteciéndose de energía solar, dejando de consumir energía que en Colombia pues, está siendo abastecida con carbón y con gas natural. Eso representa cerca de 1.375 toneladas de CO2. Esta generación del aeropuerto equivale, la que va a suplir el techo solar, equivale a cerca de 1.600 hogares a un consumo de 170 kilovatios hora mes. Ha generado cerca de 40 empleos directos y la reducción de CO2 equivale a la siembra de 76.000 árboles ya maduros. Entonces, ¿qué características tiene esta planta? Esta planta, pues, el objetivo es aprovechar una área que no tenía hasta este momento ningún uso. Básicamente se van a aprovechar las cubiertas del aeropuerto. El proceso de aprovechamiento de estas cubiertas fue todo un reto, básicamente porque estas cubiertas tienen unas condiciones técnicas especiales. La cubierta, todo el tejado es fabricado en Italia y el simple hecho de entrar a utilizar esa área con los paneles solares involucraba un elemento de negociación bien interesante con el fabricante del techo. Y es que ese fabricante, obviamente, cuando se instaló el techo, se lo garantizó al aeropuerto. Entonces, intervenir el techo involucraba una afectación a esa garantía. Entonces fue necesario conversar muchísimo con el fabricante, entender las especificaciones técnicas del techo, cuáles eran las afectaciones por la intervención, por la instalación de las estructuras de aluminio que soportan los paneles solares, y buscar la manera de preservar la garantía que tenía el fabricante frente al aeropuerto para no pues, afectarla
y no involucrar, digamos, otro elemento de costo que podría resultar si se hiciera sin su autorización. Básicamente las estructuras son unas estructuras River Clark que no perforan la cubierta, tienen la ventaja de ser fabricadas por el mismo fabricante del techo, entonces engranan perfectamente con sus especificaciones y pues representaron una ganancia de tiempo frente a cualquier otra alternativa que pudiera ser implementada. En paneles, los paneles se utilizaron 10.369 paneles que fueron instalados, ya están siendo instalados, ahorita vemos un poco el cronograma de trabajo. Se instalaron 270 inversores y básicamente esto permite esa generación de 3.9 gigavatios hora año que vamos a disfrutar pues en el aeropuerto. La instalación de toda esta infraestructura en la cubierta involucró otro tema, que era el de seguridad industrial. La seguridad industrial, digamos, es uno de los elementos principales en Celsia a la hora de realizar cualquier obra, cualquier actividad, y para esto fue necesario contemplar varios aspectos. Uno de ellos era el tema de trabajo en altura, que necesitaba una certificación por parte de las personas que iban a intervenir en este trabajo. El segundo era la instalación de líneas de vida y toda la capacitación pues, que involucra la utilización de la línea de vida por parte de los operarios. Los anclajes para subir los materiales a la cubierta, aquí vemos las grúas, se dimensionó en las áreas que se podían instalar grúas y cuál era la capacidad del peso que podía manejar cada grúa, porque estos paneles más la estructura de aluminio pues obviamente tienen pesos relevantes que es necesario considerar. Entonces desde el punto de vista de trabajo coordinado entre diferentes áreas de la compañía, entendimos que era importantísimo esa coordinación, esa colaboración entre distintas áreas para desarrollar este trabajo en los tiempos que era requerido. Otro elemento importante era el de los vientos. Pues en el aeropuerto, en la zona del aeropuerto hay fuertes corrientes de viento que necesitaban ser también consideradas en el tema de seguridad. Y el otro obviamente era la instalación de la puesta de la malla a tierra para que se garantizara que no hubiese ningún incidente por electrocución. Entonces todo esto se hizo en ese desarrollo teniendo en cuenta pues toda la logística que es necesaria para desarrollar. Acá vemos en esta diapositiva en el planeamiento de la logística dos áreas de contenedores que se buscaba optimizar, digamos, en cuanto a distancias, y otro punto importante era la no obstaculización de la logística propia del aeropuerto, porque obviamente ahí hay unos sistemas de transporte funcionando, está el tema de seguridad propia del aeropuerto respecto a la operación de los aviones, que pues había que buscar minimizar ese impacto sobre esa actividad diaria del aeropuerto. Básicamente, como les digo, trabajaron 40 personas. Acá vemos en la zona donde se ubicaron las grúas, pues la distribución del campamento. Los que han ido al aeropuerto acá identifican el Juan Valdés, y acá está toda la infraestructura de las salas de entrada y salidas internacionales y nacionales. Entonces acá se ubicó el campamento, y acá se ubicaron los andamios para izar los materiales que se necesitaban transportar al techo. Cada una de estas empaques pues tiene un peso considerable, o sea, fue necesario instalar unas grúas para que pudiera ser
transportado al techo con unos puntos de izaje en los cuales pues, se hicieron cálculos del peso requerido, pues admitido más bien, en cada una de las grúas para que se garantizara obviamente la seguridad en un entorno en el cual esto no se estaba haciendo, digamos, en un campo aislado como puede ser la instalación de cualquier granja solar, sino en un entorno en el cual hay tránsito de personas, tanto del aeropuerto como pasajeros. Entonces, estas son las capacidades, digamos, el cálculo de las capacidades de las grúas que se involucraron en el trabajo, que pues, obviamente trataban de contar con un factor de seguridad para que no hubiese ningún problema desde el punto de vista de la operación y no fuera a haber ningún incidente. Por ejemplo, este espacio de acá es un espacio que ustedes ven acá, el tránsito de peatones. Entonces, por eso era importantísimo el tema de los márgenes de seguridad. Bueno, acá hay algo de unos desarrollos, digamos, de toda la intervención. Ustedes saben que el aeropuerto El Dorado se inauguró hace tal vez 2 años y pues obviamente intervenir con una estructura que era pues adicional a la obra inicial. Tenía algunos retos particulares, principalmente el no afectar la fachada del aeropuerto, que era un tema que pues, había sido bastante polémico. No sé si ustedes recuerdan el tema de que el aeropuerto estuviera dentro del estándar internacional de arquitectura de aeropuertos latinoamericanos y a nivel mundial. Entonces, todo el desarrollo de cómo ubicar las bajantes, cómo aprovechar la infraestructura, las canales, digamos los espacios que ya estaban definidos por el aeropuerto, pues fue algo que tuvo que desarrollarse con cierto cuidado y obviamente teniendo en cuenta cuáles eran las necesidades que tenía aquí el aeropuerto. Aquí vemos, por ejemplo, esto es un desarrollo que no existía, ¿cierto? Y aquí la idea era buscar la mínima afectación a toda la estructura del aeropuerto. Esto para contarles que pues fue un trabajo bastante interesante. Se involucraron personas como les digo, de diversas áreas de la compañía y pues nosotros tuvimos la fortuna de desarrollar ese proceso de manera que cumpliera con los tiempos programados con el aeropuerto, porque además desde el punto de vista de operación el aeropuerto necesitaba que este desarrollo pues, por temas de seguridad no fuese a demorarse más de lo programado inicialmente. Les dije que quería mostrarles a ustedes algo de contexto acerca de cómo ha evolucionado la generación solar, porque me parece importante que pues no nos centremos únicamente en un caso específico de cómo ha sido el techo del aeropuerto El Dorado, sino que miremos un poco cuáles son los detalles que están detrás de este fenómeno y de este auge de la generación solar. Básicamente, uno de los países que más ha avanzado en términos de generación solar ha sido Estados Unidos y es uno de los países que más ha jalonado esta industria. Obviamente hay países como India, como China, España, Alemania, Australia, que tienen también un desarrollo bastante interesante, pero Estados Unidos digamos que ha sido pionero, uno, y dos, el que más impulso, más incentivos le ha brindado a la generación solar. Básicamente estos incentivos son un descuento en el pago de impuestos, los impuestos federales a quien instale techos solares o que aproveche generación solar. Esto equivale a un descuento de cerca de 38% sobre el impuesto que debe pagar una familia o una empresa. El impuesto, pues allá en Estados Unidos la gente paga impuestos, entonces le significa un ahorro bastante importante. Y el asunto, digamos, miren la evolución que ha tenido esto.
desde los tiempos del gobierno de Obama, Obama 1, Obama 2, cómo ha evolucionado positivamente pues, esa política. Estos son la capacidad instalada, esta es la capacidad instalada anual en cada año y en tres categorías: residencial, no residencial y a nivel de utility. Utility es básicamente granjas solares, no son techos, no son instalaciones dedicadas a un cliente, sino son granjas conectadas como cualquier otra planta de generación en esos sistemas. Entonces, esto ha producido un incremento de este tipo de generación a un ritmo del 59% anual, que es una tasa pues supremamente interesante. A partir de 2016 se produjo acá cierto estancamiento y en el 2016 se le dio un impulso dando un plazo de materialización de los beneficios tributarios hasta 2021. Entonces acá en 2016 ustedes ven ese salto tan interesante que dio la capacidad instalada, y esto ha producido un fenómeno en Estados Unidos de generación de actividad empresarial alrededor de la industria solar, o sea, creación de 10.000 empresas con 240.000 puestos de trabajo, que realmente es un fenómeno. O sea, tal vez para la economía estadounidense puede que no sea el gran fenómeno, pero es algo muy interesante a partir de una industria que es relativamente reciente. En 2017, este encadenamiento industrial generó 17.000 millones de dólares de inversión en la economía estadounidense. Entonces, si uno extrapola eso al caso colombiano, pues resulta que hay un potencial bien interesante en términos de formación de empresa, en términos de creación de trabajo y en términos de creación de valor para la economía. Otro elemento estructural, este sí, pues el otro es coyuntural, digamos, es una política de choque que incentiva la instalación de generación solar, pero este es un elemento estructural que contribuye a este auge, es la reducción acentuada de los costos de instalación de la tecnología. Entonces, ustedes ven que acá pues estábamos alrededor en 2009, la tecnología estaba alrededor de $8.75 por vatio y ha caído alrededor de $2.5 por vatio y sigue descendiendo. O sea, esto en realidad es un valor esperado que yo creo que se ha superado con creces y está alrededor de $1 por vatio en la actualidad. Entonces, esto pues está asociado a un tema de innovación tecnológica, de optimización de procesos de fabricación y de mejora de materiales, que es bien interesante alrededor de esta industria. También se ha producido, por ejemplo, alrededor de la industria eólica, con la mejora de la eficiencia de las turbinas, de los aerogeneradores, pero en la industria solar ha sido vertiginoso. O sea, la rampa de descenso de estos costos ha sido impresionante y pues uno ve que hay una reducción acumulada del 70% desde 2010, que es un fenómeno que no se ve en otras industrias, y esto ha aumentado la competitividad de esta alternativa. De hecho, en regiones en las cuales se usa la generación diésel, pues la generación solar tiene un espacio muy interesante. Caso, por ejemplo, en otros países o en otras regiones como Colombia, en las cuales hay una proporción de generación hidroeléctrica muy alta, que es de bajo costo, pues acá la penetración, digamos, es un poco más difícil, pero aún así la generación solar cada vez es más competitiva y está alcanzando niveles en los cuales puede competir perfectamente con la generación hidroeléctrica. Por ejemplo, el costo de un sistema de generación solar para una unidad residencial de aproximadamente unos 180 metros cuadrados ha caído de $40.000 a $17.000. Son costos, obviamente, que para el caso colombiano son significativos, pero esto en países, venimos hablando del caso de Australia, que ha sido, digamos, uno de los casos que a nivel residencial ha sido el de mayor velocidad junto con California,
en los cuales esto es un fenómeno en el cual todas las casas, bueno, Fernando me decía, de 15 de 20 casas en Australia tienen techos solares, pues en Alemania, en Holanda, en California, en Hawái también es el caso. Obviamente los subsidios o el subsidio a través del impuesto federal en el caso de Estados Unidos ha ayudado mucho, pero en el caso de California, por ejemplo, es por norma, desde hace 2 meses o un mes, es obligatorio la instalación, que toda casa o unidad residencial nueva tenga techo solar. Entonces, esto lleva a que este costo de generación, pues como les digo, pueda ser muy competitivo, pueda estar entre 20 y 45 dólares, que eso para el caso colombiano es ya un costo de energía bastante interesante para que alguien pueda entrar a aprovechar esta alternativa. Acá, como les decía, los consumidores residenciales han sido uno de los que más han crecido. Obviamente, cuando uno observa estas cantidades frente a lo que representan las granjas solares, pues sigue siendo todavía estando por detrás del incremento, pero desde el punto de vista de los usuarios residenciales es algo que es un fenómeno, digamos, que tiene mucho futuro. ¿Qué pasa en Colombia? Anticipándome un poquito al tema colombiano, en Colombia la ley 1715 estableció unos incentivos, son 4 incentivos de tipo tributario, por ejemplo el descuento al IVA sobre los equipos, la forma de depreciar esta inversión que es muy atractiva desde el punto de vista de las empresas, también el tema de aranceles, es otro incentivo, la eliminación de aranceles, y uno de los más importantes que es el de renta, que equivale a el beneficio tributario del impuesto federal en Estados Unidos. En la ley del Plan Nacional de Desarrollo se está discutiendo la ampliación de estos beneficios, el de renta, perdón, solamente el de renta, a 15 años. Entonces es un impulso bastante fuerte, no solamente desde el punto de vista corporativo, sino también de hogares, porque al final hay maneras de aprovechar esos beneficios para que se instalen este tipo de generación en hogares. En Estados Unidos, California y Nueva Inglaterra han sido los estados que más han jalonado esto, y seguramente dentro de poco Nueva York, con su revisión de su política energética, el estado de Nueva York va a entrar en este desarrollo de manera interesante. Otro de los elementos que también ha ayudado y que es tendencia en este momento es el de los negocios, los convenios B2B, que significa de negocio a negocio, de empresa a empresa, que es básicamente lo que uno podría decir aquí en Colombia que son las posibilidades de autogeneración. Celsia, por ejemplo, instaló, ustedes saben, si no saben pues les cuento, instaló una planta de una granja de generación en Jumbo, en una instalación donde antes había la termoeléctrica de Jumbo. Ahí instaló una granja solar de 9.8 megavatios. La mitad de esa planta le suministra energía a Postobón en un modelo de autogeneración. Es un modelo muy interesante que le sirve a Postobón, como el caso del Dorado, para reducir costos de operación y utilizar una fuente de energía que es ambientalmente amigable. Entonces, estos negocios B2B, pues obviamente son tendencia porque Google, Apple y Oracle, por ejemplo, que venden soluciones en la nube, que son soluciones que consumen energía permanentemente las 24 horas del día, pues tienen una manera de contribuir a que ese consumo de energía pues no tenga impacto ambiental, o tenga un impacto ambiental muy reducido. En Estados Unidos, los 25 mayores consumidores o usuarios de generación solar han instalado 1.100 megavatios en 2.000 instalaciones, algo que da un promedio de 5 megavatios por instalación. O sea, son instalaciones pequeñas, orientadas a darle uso a áreas que de otra manera pues estarían subutilizadas.
Y en Estados Unidos esto contribuye a reducir 1.1 millones de toneladas métricas de CO2. Para los curiosos, que mañana o esta noche vean la relación de consumo de energía versus producción de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, verán que Estados Unidos es el país que más ha bajado esa relación. O sea, consumiendo relativamente la misma cantidad de energía, produce menos gases de efecto invernadero. Eso pues obviamente es importante en los tiempos del cambio climático. Entonces ahora entrando un poco más en materia, y aquí es donde les pido total indulgencia, si hasta ahora he dicho cosas que no son, me perdonan, pero voy a entrar en terreno desconocido, aquí por culpa de Omar, me estoy aventurando a esto. Y es que, básicamente, ¿qué es una celda solar? Para no hablar en abstracto, porque me decía Jair que pues aquí estamos reunidos de personas que sabemos, ¿no?, y otras que no sabemos, entonces, para dar un contexto. Básicamente es un arreglo de un panel solar, es un arreglo de celdas. Cada uno de estos bloquecitos azules que ustedes ven acá es una celda solar, que están fabricados en silicio, en cristales de silicio. Esos cristales de silicio pueden ser algo que han denominado los fabricantes monocristalino, que es algo que es muy depurado, de mucha calidad, o sea, todos los cristales tienen las mismas características, o puede ser policristalino, en el caso del silicio. Hay otros materiales, se están buscando, pues, experimentando con otros materiales, estos son los que más se usan. El policristalino es una celda o un panel de menor calidad porque involucra cristales de diferentes calidades y obviamente tienen unas diferencias. La primera diferencia obvia es que el que es más puro pues cuesta un poquito más, pero también desde el punto de vista constructivo tienen diferencias porque el monocristalino pesa más, pesa alrededor de 3 o 4 veces más que el policristalino. Entonces, en el caso del aeropuerto El Dorado, se usaron policristalinos por, uno, su costo, menor costo y menor peso. Entonces, este arreglo, cuando ustedes, cuando puedan ver un panel solar de cerca, van a identificar que cada una de estas celdas tiene unos filamentos, tiene unos pequeños, delgaditos filamentos, que son unos hilos de plata que buscan canalizar toda la carga eléctrica que se produce a través del efecto fotoeléctrico que produce esta capa de cristales de silicio que son de baja, se me fue la palabra, de baja, no, de baja, bueno, lo voy a expresar, perdón con los ingenieros, tienen bajo nivel de electrones. Y esta es la capa N, no, saturación, algo así, perdón, dopaje, sí, hay uno que es dopado bajo y otro dopado alto. Entonces este es dopado bajo y el P-type es dopado alto. Esto produce aquí básicamente una diferencia de potencial que hace que haya un flujo de carga eléctrica que es la que se canaliza al final como producto del panel. Ese efecto fotoeléctrico pues, es algo que está identificado hace 200 años y que solamente hasta ahora, curiosamente, se le está dando un uso. Desde los años 50 fue muy utilizado en los satélites que se lanzaron al espacio por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y solamente a partir de los años 70 se le empezó a dar un uso industrial que pues obviamente está motivado por la posibilidad de suministro de energía para el uso de... Esto es un modelo equivalente para... Y yo dije, pues hombre, ¿cómo voy a ir a la facultad de Ingeniería Eléctrica y al departamento de Ingeniería Eléctrica y no voy a hablar de esto? Entonces aquí lo que ustedes tienen es un modelo equivalente de una celda solar. Acá tienen las ecuaciones fundamentales, la corriente que entrega el panel,
Esta es la corriente que pasa por este diodo. Este diodo es este arreglo, este modelo equivalente, pues tiene este diodo que básicamente lo que impide es que haya un flujo de electrones en sentido contrario. Y acá tienen las curvas características de corriente contra tensión y de tensión contra potencia, o de potencia contra tensión. Entonces, básicamente esto lo que implica es la manera que se comporta la característica voltaje de corriente, tensión corriente del panel, y esto es la capacidad que entrega, la potencia que entrega el panel en función de la tensión, de la diferencia potencial que se produce. Esto pues vamos a verlo ahorita más adelante, que es importante, esta curva roja es importante en el dimensionamiento de una instalación fotoeléctrica. Antes de entrar, digamos, en algunos conceptos de eficiencia y todo esto, acá hay un inventario, digamos, de lo que puede afectar el dimensionamiento de una instalación solar. Básicamente, un panel, cuando lo fabrican, está normalizado a unas condiciones estándar. Esas condiciones estándar es una radiación X, la vamos a, por acá creo que está en la nota, 1000 vatios por metro cuadrado de radiación, una temperatura de operación de 25 grados Celsius y una incidencia normal de la radiación sobre el panel, así como algo que se llama espectro estándar, que es la longitud de onda que incide de radiación solar sobre el panel. Entonces, cuando el panel se instala en unas condiciones que no son las estándar, pues se produce una pérdida de potencia, de la potencia que puede instalar el panel. Entonces, básicamente esto en el caso colombiano, Bogotá, Aeropuerto El Dorado, implica una corrección de la potencia con la cual se dimensiona y con la cual se valora la inversión, ¿cierto? Porque no podemos pensar que el panel va a entregar toda la potencia que supuestamente está en placa, sino que hay que hacer una corrección. Una que es obvia en la operación diaria son las pérdidas por pérdida, digamos, del panel de absorber toda la radiación, sea porque le cae polvo, cualquier tipo de suciedad. Obviamente en los techos, pues uno de los elementos característicos son las aves, y las aves pues hacen deposiciones sobre los paneles, y esto tiene un efecto sobre la tensión, sobre la corriente y sobre la tensión que puede entregar cada panel, cada celda, y a su vez cada panel. Estas pérdidas que llaman mismatch o de conexionado son pérdidas relacionadas con la fabricación del panel. Aquí cuando vemos esta fabricación, si la corriente máxima que puede salir de esta celda, puede producir esta celda, estos arreglos son en serie, y la corriente que puede entregar todo el panel depende de la máxima corriente, de la mínima de las corrientes que puede entregar cada una de esas celdas. Entonces, cuando se ponen celdas de distintos niveles de corriente, al final la corriente que entrega el panel es la de la celda de menor capacidad. Entonces, estas pérdidas de conexionado tienen mucho que ver con la calidad del panel, y pues obviamente de una posibilidad es que como se puede minimizar es a través de la selección de un panel de buena calidad. No todos los fabricantes están certificados primero, no todos, muchos están ubicados en China, entonces hay también fábricas de paneles en México y en Brasil, pero hacer la labor de selección del proveedor indicado es una labor bien interesante. O sea, ahí hay que ir a visitar las fábricas, conocer el proceso de fabricación, conocer si tienen certificaciones, etc. Porque pues obviamente no siempre el panel puede cumplir con las especificaciones de fábrica. Entonces ahí es un punto bien interesante que involucra
no solamente temas de comercio internacional, sino también el conocimiento de todo el tema técnico de fabricación del panel. Y hay algo que son las pérdidas angulares espectrales, básicamente por la orientación que tenga el panel y la inclinación que tenga el panel para aprovechar la radiación solar, básicamente porque el ángulo, tanto, vamos a verlo más adelante, lo que se llama el azimut, como el ángulo de inclinación, van a determinar qué tan cerca va a quedar el panel de las condiciones de fábrica, de las condiciones estándar. Y obviamente, pues algo que incide mucho es que la longitud de onda de las ondas solares, de la radiación solar, no es constante en el tiempo. Entonces, esto genera variaciones de tensión que son importantes a la hora de dimensionar el panel, la instalación. Hay pérdidas por la resistividad de los conductores, tienen mucho que ver pues, con la distancia entre el panel y las instalaciones de consumo. Es algo pues, que obviamente desde el punto de vista de ingeniería se tiene todo el conocimiento para reducirlas a partir del dimensionamiento del cableado, de las especificaciones del cableado. Hay otra pérdida por temperatura que está relacionada con la operación ya, con las condiciones ambientales en las que opera el panel. Básicamente la estimación es que hay una pérdida de potencia de 4% por cada 10 grados Celsius de la temperatura ambiente. La temperatura depende de muchas cosas, depende de la radiación, depende de la temperatura ambiente, depende de la disposición del panel, depende del diseño del posicionamiento de los módulos, si hay alguna posibilidad de contar con ventilación, etc. Aquí vemos en esta curva de voltaje-potencia cómo se afecta la curva, se corre, como ustedes ven, hacia la izquierda y hacia abajo por un aumento de la temperatura de 25 a casi 44 grados Celsius. Entonces es uno de los elementos que tiene mayores consideraciones a las cuales hay que ponerle más cuidado en este desarrollo. Una que es obvia también es la incidencia de sombras. En el caso, por ejemplo, del aeropuerto, pues tiene la ventaja de que por su naturaleza, pues el aeropuerto no tiene infraestructura que lo rodee, pero a la hora de instalar paneles en edificios o en casas, es un tema pues ya que requiere cuidado y que tiene relevancia. También hay pérdidas por el inversor. El inversor es el equipo que permite convertir la corriente continua que produce el panel en una señal de corriente alterna, que es la que se entrega a la red o a las instalaciones de consumo de los clientes. Entonces es importante esta selección del inversor. Ustedes pues, encontrarán muchos tutoriales en YouTube de cómo escoger un inversor de manera adecuada. Pues obviamente esto ya está muy desarrollado y la gente ya tiene, digamos, como los criterios muy claros, pero es uno de los temas más importantes porque el inversor pues, tiene ciertas, pues, desde el punto de vista de costo de inversión, cada equipo tiene un costo bastante alto, un porcentaje significativo dentro de la inversión total, y pues obviamente tiene esa labor de la entrega de energía a la red, que el fallo de un inversor o una mala calibración del inversor puede reducir la potencia que entrega toda la instalación. Entonces, todos esos elementos, algunos de los elementos que acabo de mencionar, tienen que ver con la eficiencia de la instalación. Todos en realidad, pero algunos desde el punto de vista de la celda, algunos desde el punto de vista del panel y algunos desde el punto de vista de la suma de paneles más inversor y la entrega pues a la red. Básicamente el concepto de eficiencia pues es el mismo, es la porción de potencia que es capaz de entregar el panel o la instalación
respecto a la potencia que podría ser aprovechable. Se calcula como un cociente entre esta potencia máxima que capta el panel o la instalación a partir de la radiación solar versus la capacidad o la potencia aprovechable, la potencia que podría ser utilizada por toda la instalación. Esta potencia que básicamente se calcula a partir de la radiación solar y de la superficie que está expuesta a esa radiación. Entonces, pues como mencionábamos hace un rato, en condiciones nominales, hay unas condiciones en las cuales pues, se calcula o se estima esta potencia que puede ser aprovechada, y esta potencia que es la real, la que es capaz de entregar el panel, pues tiene una diferencia que se origina de condiciones distintas a esas nominales. Todo esto está calculado básicamente para las condiciones de Estados Unidos, donde se han producido o se han escrito las guías y las normas. Entonces, cuando se llega a Colombia, pues es necesario hacer la corrección de esas condiciones nominales para el caso en el cual va a ser instalado el panel. Hay un concepto bien interesante que es el factor de forma o el fill factor, que básicamente lo que relaciona es, en esta curva de tensión corriente, relaciona la máxima potencia que puede entregar ya sea el panel o la suma de paneles como instalación, y básicamente relaciona la tensión y la corriente máximas que pueden entregar el panel en la operación versus las condiciones de la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Entonces aquí lo que se trata, pues el objetivo es maximizar esta potencia entregada a partir, ustedes ven que esta curva de tensión corriente es plana en todo este segmento y tiene aquí un descenso. Esto lo que quiere decir es que esto se puede asimilar a una fuente de potencia constante, y para todo este rango de voltajes, o sea, el voltaje de operación, la corriente es la misma, se alcanza la máxima potencia cuando se obtiene la tensión óptima, y a partir de ese valor óptimo de tensión hay un descenso de la corriente vertiginoso que pues afecta la potencia entregada. Esto desde el punto de vista de diseño y de operación pues es uno de los aspectos importantes a considerar. Hay software que permite tanto en el diseño dimensionar toda la infraestructura, todas las instalaciones para que maximicen esta potencia entregada, y desde el punto de vista operativo, ya cuando hay pues la instalación, digamos, es muy sofisticada, se puede optimizar este punto de operación con software. Entonces hay forma de mantener la operación en el punto de máxima entrega de potencia a partir de la modificación del número de paneles que están entregando potencia en cada instante de tiempo. ¿Cuáles son los puntos claves en el dimensionamiento del inversor? Pues uno de los elementos es el objetivo, es maximizar la entrega de potencia, ya sea para consumo de cliente o para entregar a la red. Los aspectos claves, pues uno de ellos es, y en climas con estaciones, muy importante es ver cuál es el número máximo de módulos que se pueden conectar en serie que en operación con baja temperatura no esté expuesto toda la instalación a sobretensiones. Y pues básicamente porque a menor temperatura, los paneles están en el punto de mayor nivel de diferencia de potencial, y es importante tener en cuenta cuáles son las bajas temperaturas que puede estar afrontando la instalación. Básicamente en Colombia, en el caso del aeropuerto El Dorado, uno ve que hay mínimas temperaturas históricas de -2 grados Celsius, y que durante el día esas temperaturas pueden estar alrededor de 5 grados Celsius. Entonces
es un elemento a considerar en el caso colombiano también, especialmente en la sabana de Bogotá. El otro punto importante es el mínimo número de módulos, que se pueden conectar para entregar potencia a alta temperatura. El strike voltage, que básicamente es el nivel de tensión que deben tener o que deben aportar los módulos para que el inversor funcione. Si no se llega a ese umbral, pues el inversor no va a estar en capacidad de entregar potencia a la red. Otros elementos ya como de la situación o del caso particular son pues, qué tipo de red se va a abastecer, si es trifásica, monofásica, cuál es el nivel de tensión de suministro, si son por ejemplo 280 voltios, 480 voltios y pues importantísimo el tipo de cargas que se van a alimentar. Pues, en el caso por ejemplo del aeropuerto El Dorado hay motores que son pues, cargas de tipo inductivo que tienen corrientes de arranque bastante pues, importantes, del orden de 6 veces la corriente nominal y que para el dimensionamiento del inversor es importante considerar. En otras instalaciones hay tipos de carga, ya sean cintas transportadoras, ventiladores, bombas centrífugas que tienen características de operación muy específicas y que pues, deben ser tenidas en cuenta. Otro punto importante es el de la redundancia. Si ustedes ven, el número de inversores es menor al número de paneles, significativamente inferior. Entonces eso quiere decir que el fallo de un inversor pues inhabilita la producción de muchos paneles, mientras que el fallo de un panel pues simplemente es una contribución menor de potencia de toda la instalación. Entonces el inversor, en términos de la redundancia o de la flexibilidad que dé toda la configuración del sistema, hay maneras de configurar arreglos que optimicen o que le den suplencia a los inversores, teniendo en cuenta pérdidas de potencia de los paneles que contribuyen al resto de inversores de la instalación. Y el otro punto importantísimo es el espacio disponible. Pues, para el caso del techo, hay una competencia entre inversores y paneles que obviamente hay que optimizar. Si ustedes ven la forma del techo, si la recuerdan, el techo del aeropuerto El Dorado tiene bastantes límites curvos, ¿cierto? Bastantes fronteras curvas, en las cuales la forma del panel pues produce hay que poner paneles rectangulares, no hay paneles pues, de otro diseño disponibles a bajo costo, pues a costo eficiente. Entonces, no sé si han visto, creo que en China pues hay configuraciones muy bonitas imitando pues la figura de un oso panda, etcétera, pero pues eso tiene un costo que inviabilizaría la instalación. Entonces esa optimización del espacio, buscando la mayor cantidad de área aprovechada, pues es vital para la economía de la instalación. Acá dos conceptos que habíamos mencionado, el azimut, que es la orientación que tiene el panel. Pues imaginemos un panel acostado en el piso, la orientación que tiene respecto al ecuador. Entonces lo que se busca es maximizar la cantidad de radiación que incide sobre el panel, al igual que con este ángulo de inclinación que busca también el mismo objetivo. En muchos sitios pues ya se están instalando paneles con trackers que permiten el seguimiento de la incidencia perpendicular de los rayos del sol a lo largo del día. Obviamente pues esas instalaciones tienen un costo superior porque involucran unos motores y un software que maneje esos motores de acuerdo a las condiciones, a la época del año, etc. Algunos aspectos financieros a tener en cuenta, pues la selección de las marcas que cumplen los requerimientos técnicos y las condiciones de seguridad, obviamente buscando siempre el mínimo costo posible. Aquí básicamente un concepto que es bien importante, que es
el costo nivelado de la producción de energía, el ECOE, que ustedes lo van a escuchar tanto para plantas convencionales, plantas de carbón, plantas de gas, instalación de generación eólica o solar o cualquier tipo de generación. Básicamente es el cociente de todos los costos, tanto de inversión como de mantenimiento, que se realizan para montar la infraestructura, dividido sobre el valor presente de la energía que es capaz de producir la instalación. Entonces, en este caso, es el panel. ¿Y eso contra qué se compara? En términos esto es un costo unitario, ¿no? Son en pesos o dólares por kilovatio hora, pues se compararían en términos de consumo con los ahorros que tiene la instalación, el cliente, a partir de este aprovechamiento respecto a su valor de la factura con su proveedor, con su comercializador que lo atiende. A partir de esto, obviamente se calculan dos variables financieras que son pues las que llevan a tomar la decisión, que son la tasa de retorno y el plazo de recuperación de la inversión. Normalmente estos plazos de recuperación de inversión son de 11 años o 15 años. En algunos casos, a partir de la utilización de paneles de bajo costo, se pueden llevar a 7 años, y pues obviamente depende de la decisión que tome el cliente en el desarrollo pues, de todo el proyecto. Entonces, no sé si hasta aquí tienen inquietudes, reclamos, correcciones que hacer. No sé cómo vamos de tiempo, ya se acabó. Les quería presentar aquí, si me permiten. Aló. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Castañeda, yo soy coordinador del Semillero Grise. Entonces, pues para esta parte de preguntas, hemos pasado unos formatos en los que estamos juntando las preguntas para hacerlo de una forma un poco más ordenada. Entonces, pues nosotros seleccionamos las preguntas y pues se las transmitimos al ingeniero. Las que no sepa resolver, yo las mando por correo. Básicamente aquí, perdón, no me voy a bajar porque tengo que correr eso. Básicamente estas son algunas tomas bien bonitas del techo ya instalado. El techo debe entrar en operación este mes o el próximo. Hay un tema operativo con el aeropuerto que consiste en la seguridad. Por ejemplo, en la operación de los aeropuertos, dependiendo pues de las condiciones de seguridad, hay unas situaciones que se declaran, y vamos a ver más adelante que cuando se está en la instalación de los techos, aquí ven ustedes las distancias de separación, todo el cableado, la manera, digamos, de tratar de utilizar el mayor área posible dentro de la estructura. Cuando se está haciendo el montaje, frecuentemente declaran parálisis de todas las operaciones del aeropuerto, algo que se llama código Bravo, y eso involucra pues, que todas las operaciones del aeropuerto se tienen que detener. Entonces, en ese momento se tiene que cesar esta operación también, y eso pues involucra unos atrasos frente al cronograma bien importantes. Aquí ven ustedes pues, los operarios trabajando. No se alcanzan a observar, pero acá pues, están las líneas de vida y los anclajes de cada operario para evitar cualquier caída por cualquier razón. Esto es de hace, este avance es de hace más o menos 25 días. Hace 25 días estábamos en un avance del 91%, con el 100% de inversores instalados. Estaba entendido las redes de corriente continua y de corriente alterna. Ya se había instalado la bandeja portacable a las subestaciones de Opaín, y se estaba complementando el sistema de apantallamiento para pues, darle total seguridad frente a descargas atmosféricas a toda la instalación.
Seguía la instalación de los bajantes, la instalación de los conductores de corriente alterna desde la cubierta hasta las subestaciones del aeropuerto, porque tienen varias subestaciones internas, y pues un punto importante que era el estudio de conexión por parte del operador de red de Bogotá. Algunos puntos abiertos que surgieron pues ustedes vieron en las noticias el aguacero tan fuerte que cayó y que produjo filtraciones en la cubierta, filtraciones que no estaban relacionadas con la instalación de los paneles solares. Estaba también pues, la aprobación, ¿no?, obviamente de este punto de conexión por parte del operador de red. Aspectos relevantes que se desarrollaron aquí, pues, yo he pasado por alto temas bien importantes como las protecciones. Hay protecciones a nivel de panel, hay protecciones a nivel de conjuntos de paneles, protecciones del inversor. Todo esto pues, obviamente se hace con electrónica de instalación de diodos que protegen toda la configuración de paneles. El operador de red nos había prometido entregar el concepto del estudio de conexión en 1 de febrero, y acá está el tema que les comenté de 25 horas asociadas con código Bravo, que significa parálisis total en toda la operación. Esta es la curva. En ese momento estábamos en 91, debíamos ir aproximadamente en 96% a finales de enero, y pues estamos trabajando para que el proyecto vuelva, digamos, cumpla con los tiempos comprometidos frente a OPAIN. Aló. Pues ya repartimos los formatos, pero si alguien tiene alguna pregunta puede anotarla en una hojita, y si el tiempo nos alcanza, hacemos una segunda ronda de preguntas. Sí. Sí, gracias por las preguntas. Hay bastantes preguntas. Es buenísimo. Una de carácter. Se cumplió el objetivo. Se cumplió el objetivo. O sea, va a tener que mandarlas por correo. Sí, sí. Hay unas que tienen que ver con el proyecto, unas con el tema del proyecto desde el punto de vista tecnológico, con el dimensionamiento del proyecto, y otras de carácter un poco regulatorio y mercado. Entonces, la de regulatorio y mercado, que es su fuerte. Hay un tema que, dos temitas que corresponden a el contrato de energía. ¿Cuál es el costo kilovatio hora el cual se le vende la energía al aeropuerto? No se puede. Información que no se puede compartir. ¿Un rango? No, tampoco. Pensemos que es competitivo, porque si no el aeropuerto no hubiera dado cabida al proyecto. Es competitivo. Como les digo, los niveles de costo de generación de estos proyectos para reemplazar consumo de la red es bien interesante, porque puede que el costo de generación, lo podemos pensar de la siguiente manera: el costo de generación puede ser mayor, si ustedes conocen la fórmula tarifaria, o si no les comento brevemente, el costo unitario con el cual se valora el consumo de un cliente mes a mes es el costo de generación, la compra de energía, más la transmisión, más la distribución, más la comercialización, más otros costos, más las pérdidas, los costos de las pérdidas, más los costos de restricciones. Entonces pensemos que si un cliente busca hacer una instalación de estas, y su costo de generación, ese LCOE que vimos hace un rato, es mayor al G de toda esa suma de componentes, pero se ahorra el T, el D, las pérdidas, la comercialización, las restricciones, pues tiene sentido hacer este tipo de inversiones. Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante para cualquier consumidor tipo El Dorado, cualquier cliente industrial, tiene un potencial de ahorro bastante importante. O sea que el kilovatio hora, ¿cuánto es? Les puedo decir algo que salió en las noticias.
noticias. Si ustedes buscan por ahí en Caracol Noticias, entrevistaron al responsable del aeropuerto del tema energético. El ahorro está creo que entre 35 y 40 millones de pesos mensuales. Entonces, si quiere un número, le doy ese. Bueno, la siguiente. El tema... más barato que Coensa. ¿Perdón? 40% más barato que Coensa. No me atrevo a decir eso. Bueno, la siguiente. ¿Se pueden observar los resultados de la no satisfactorios de la subasta? Ah, sí. De la última subasta realizados, ¿cuáles son las características y metas para lograr una efectividad en la implementación de las fuentes renovables en Colombia? O sea, Esa pregunta es suya. No, la comparto. No, brevemente, el martes pasado estuvimos en la subasta bien interesante, con mucho interés de participar. Yo creo que lo que hay que resaltar, como dijo la ministra en su cierre pues, de la audiencia, es que hubo mucho interés tanto de los generadores que ya estamos presentes en el mercado como de inversionistas que quieren entrar al mercado colombiano. Les doy mi explicación. Básicamente, la CREG había establecido 3 criterios de competencia que se tenían que satisfacer los 3 simultáneamente para dar lugar a la asignación de contratos, y se incumplieron 2. Y básicamente porque el primer resultado, el inmediato, es que uno de los oferentes iba a suministrar el 88% de la energía que se iba a adquirir en la subasta. Esto desde el punto de vista de competencia, pues quiere decir que hay una posición dominante de ese oferente en la subasta. El segundo criterio también está relacionado con el mismo tema, es el índice IHH, que en economía mide la concentración de la oferta. Y pues básicamente eso, una oferta concentrada lleva a que un solo oferente suministre el 88% de la energía. ¿Qué sucedió? Que la raíz de esto está vinculada al tipo de contrato que se especificó en la subasta. La generación que estaba participando, solar y eólica, es una generación de tipo variable, tiene una incertidumbre en el nivel de entrega. Para facilitar la entrada de estos inversionistas que no están presentes en el mercado, se definió un contrato pague lo generado. Y un contrato pague lo generado en el contexto del mercado colombiano es, vamos a decirlo, es de menor calidad que los contratos que ya se transan en el mercado, que son contratos tipo pague lo contratado o pague lo demandado. Esto quiere decir que un pague lo generado quiere decir que yo le compro a quien me vende energía, le compro todo lo que me produzca. Unas veces sí, otras veces no, cuando produzca. Cuando firmo un contrato pague lo contratado, el que me vende energía a mí asume un compromiso de entregarme esa energía, sea con su propia generación o con otra generación que compre en el sistema, en el mercado, ¿sí? Entonces esos son 2 riesgos distintos, tanto para el que compra como para el que vende. Entonces, desde ese punto de vista, los compradores valoraron muy barato, tenían una baja valoración de contrato, y pues lo que queda, entre otras cosas, es mejorar la calidad del contrato frente a la demanda. ¿Sí? ¿Sí fui claro? Totalmente, muchas gracias. Hay unas que tienen que ver con el tamaño y costo del proyecto y otras mucho más técnico, pero bueno, el tamaño y costo del proyecto. Tasa de retorno a la inversión para el proyecto del Dorado, una pregunta. ¿Cuál es la eficiencia de los paneles que se instalaron en el proyecto? El costo total del proyecto, valor de mantenimiento y vida útil, son todas pues, relacionadas con el diseño del proyecto. Bueno, esas 2. Bueno, la que me acuerdo. No, la vida útil de estos paneles está entre, lo que está en el mercado está entre 7 y 15 años. Obviamente a 15 años el costo de inversión es más alto que si se tiene en cuenta un panel de 7. El de estos creo que es de 12 años, que es el estándar, digamos, de la marca. Los niveles de temas de costos de mantenimiento y de inversión no les puedo compartir porque pues, hacen parte del tema contractual con Odinsa. La eficiencia del panel está alrededor de 14% o 12%, que es la eficiencia estándar también de esos paneles. Bueno,
Y gracias. Las relacionadas con el tema ya de la operación del proyecto, temas como por ejemplo mantenimiento, limpieza, supervisión de las instalaciones, mantenimiento programado, el tema de las aves, de la finca de las aves, cómo realizarlo. Sí, pues básicamente, ¿qué sucede? Cuando se deposita mugre en alguna parte del panel, toda la capacidad de entregar potencia de ese panel se ve afectada, porque recordemos que es la de la celda que menos corriente puede entregar. Entonces la limpieza de los paneles es bien importante para mantener una entrega en los niveles que se esperaba que diera la instalación. Entonces, pues básicamente algo que ayuda mucho es la lluvia, ¿cierto? La lluvia va quitando esa acumulación de mugre, pero es necesario también hacer lavado. Hay sustancias, geles especiales que se utilizan. En este caso, pues no es sencillo porque es un trabajo, esa limpieza es un trabajo en altura, entonces eso va a aumentar los costos del mantenimiento, los costos operativos, pero obviamente pues, se tratará de optimizar en el tiempo en función de los niveles esperados de entrega de energía versus lo que se tenía contemplado en el diseño. Perfecto, gracias. Varias preguntas ya con el tema tecnológico en cuanto a la selección de los paneles de los equipos. ¿Por qué fueron paneles que Policristalinos. no, 60 células y no de 72? No me acuerdo, no sé de dónde sacó. Claro, seguramente estaba ahí en la presentación, voy a borrarle para la próxima. Sí. ¿Por qué inversores centrales y no microinversores? ¿Por qué los sistemas fotovoltaicos on-grid? ¿Cómo los sistemas fotovoltaicos on-grid mejoran la calidad de energía en El Dorado? On-grid. Sí. Bueno, este en realidad no es on-grid, no va a estar entregando energía de manera armonizada con la red. Lo que se hace es que se separan unas cargas y reemplaza el suministro de energía de la red a esas cargas específicas. La operación, digamos, sincronizada requiere pues, más elementos, más infraestructura y pues, aumenta los costos. De todas formas, lo que sí es cierto es que mejora la confiabilidad. O sea, desde el punto de vista de confiabilidad hay una mejora que, si esto se orienta a cargas estratégicas del aeropuerto, pues también tiene una incidencia en la confiabilidad total de todo el aeropuerto, ¿no? O sea, los tiempos muertos en los sitios de estacionamiento de los aviones se reducen y esto pues al final es una operativa más eficiente para el aeropuerto. El tema, la primera, creo que esa era la segunda, la primera era... Sí, ¿por qué inversores centrales y no microinversores? Pues básicamente temas de costo. O sea, esos inversores, los microinversores tienen unos niveles de costo más altos y pues acá se trataba de jugar con ese ahorro, o sea, de no bajar el ahorro que puede obtener el aeropuerto. Entonces, en un país como Colombia, que tiene una componente hidro tan alta, el tema de costos, de competitividad de costos se vuelve, pues está en el límite. Cuando vamos a ver pues, otros países como que tienen componente diésel o más componente de gas, hay más espacio para esa competitividad. Con respecto a los tipos de paneles, ¿por qué silicio y no galio o arsénico? Pues yo lo que entiendo es que el galio o arsénico no son muy comerciales, los más comerciales son los de silicio y de ellos los policristalinos, y es un tema ya el estándar de la industria creo que va orientado o se ha orientado en estos años a silicio, aunque se está experimentando con muchísimos otros materiales. Le decía alguien hace un momento antes de entrar que salió un artículo hablando de la perovskita, que es otro material que seguramente en los próximos años va a ser de mucho uso, y pues incluso materiales que permiten flexibilidad, ¿no? Entonces
ya se está hablando de películas sobre los vidrios, sobre los muros y obviamente paneles flexibles que podrían hacer que el uso de la energía solar fuera extendido a múltiples equipos, no solamente pues, en instalaciones fijas como techos y como granjas. Aquí hay una pregunta con respecto a la inclinación de los paneles en función del diseño del proyecto. ¿Por qué solamente 12 voltios alfa por la limitante del techo y el área? La inclinación de los paneles está igual a... ¿Quién me recordaba? Eran 12 en la arriba. Sí. Es una, Mauricio, si le entendí el 12% que a mi parecer es poco, es porque limitaba el área para descubierta, por eso solamente se hizo el 12% de la carga. Por eso se hizo el 20%, por ejemplo. Sí, sí, no, el área disponible. Por el área disponible, por el área disponible del techo, claro. Sí, y la segunda pregunta con respecto a la inclinación es si el panel quedó con la misma inclinación del techo o el panel lo inclinaron más. Entiendo que hay una inclinación adicional, porque pues, solamente la inclinación del techo no daba la producción máxima. Sí, hay una inclinación que no le podría decir en este momento cuántos grados, pero sí hay una inclinación adicional. Pero hay una pregunta de futuro. Esas son buenas porque Claro. ¿Qué van a hacer con los paneles después de que terminen la vida útil? Los paneles tienen una cosa muy interesante, es que tienen reuso, ¿no? O sea, el hecho de que cumplan la vida útil no quiere decir que el panel hay que botarlo. Los paneles pueden ser reutilizados en otras instalaciones que pueden asumir eficiencias más bajas. Entonces, lo que pasa es que el panel se degrada en el tiempo y la eficiencia disminuye. Pero hay aplicaciones, digamos, en una aplicación residencial, en una finca, por ejemplo, se puede utilizar un panel que haya cumplido su vida útil, que entregue potencia, no al mismo nivel pues, de eficiencia que cuando estaba nuevo, pero que tiene sentido ese reuso. Y ya después, cuando ya el panel sí ya no da más, pues ya cumplió realmente los elementos, pues el silicio ya no entrega más corriente, pues hay una manera de hacer una disposición adecuada del panel. Entonces está el reciclaje de las partes de aluminio, de plata, y está la disposición adecuada del silicio para otros usos industriales en la industria química o pues, su disposición final. Bueno, muchas gracias. Se da la primera tanda. No sé si seguimos con presentación. No, ya no. Algún día dicté clase de 8 de la mañana a 1 de la tarde y es duro, pero como no lo hacía desde hace rato ya. Gracias. Bueno, pues varias de estas preguntas que hicieron acá en la segunda ronda, pues ya las respondió el ingeniero. Sin embargo, hay un par que no se abarcaron. Entonces, una de término ambiental, se requirieron permisos ambientales para la ejecución del proyecto. Bueno, este tema requiere permiso de la aeronáutica por estar en una instalación de aeroportuario. Requiere el estudio de conexión del operador de red. Requiere una certificación RETI, que en este momento, digamos, no tengo todo el detalle de cómo se realiza la certificación RETI, porque entiendo que está en proceso la expedición de la norma definitiva, pero al final lo que se requiere es una certificación del inspector que esté muy relacionada con las instalaciones a las cuales se conecta la instalación solar, que no haya modificación de los parámetros de esa instalación. Y desde el punto de vista ambiental, por ser una instalación de 2.8 megavatios, pues no está cobijada por la necesidad de licencia. Incluso salió un decreto, creo que el 28 de diciembre, es reciente, que dice que ya no hay necesidad de presentar estudio de alternativas ambientales, diagnóstico de alternativas ambientales. Entonces, solamente pues ya al final se llega al tema de licencia ambiental solamente cuando está por encima de 10 megavatios y pues en este caso
es claro que el impacto ambiental en el tema de generación solar es muy reducido, es mínimo. Bueno, si otra pregunta es, ¿cómo se espera que este tipo de tecnología afecte el factor de potencia en el aeropuerto? Bueno, el factor de potencia se puede regular a partir de los inversores. Entonces, la entrega de potencia por parte de toda la instalación afortunadamente se puede regular a partir de la calibración del inversor. No se espera que tenga en este caso un impacto particular. Hay otros casos en los cuales hay temas de reactivos que con la instalación del panel se afloran. Es decir, en la instalación sin panel, el consumo de reactivos del cliente no es un problema, pero cuando se instala el panel se reduce el consumo de energía activa de la red, y si el consumo de reactivos permanece en el mismo nivel, pues se supera el límite del 50% que establece la CREG, y ya hay lugar a un pago por parte del cliente hacia el operador de red, que obviamente el operador de red lo tiene que reflejar ante el sistema, cuando en las fronteras del STN también se refleja esa misma situación. Entonces, pero en este caso no hay ese inconveniente. Bueno, otra pregunta es, ¿qué tipo de incidentes o imprevistos tuvieran en la instalación del proyecto? Bueno, el tema de la ubicación de las grúas, pues, tuvo no incidentes, sino pues, demoras, porque pues, a la hora de estar ya en el sitio es un tema de seguridad industrial, como les decía. Vimos ahí el tránsito de peatones, el tema de las horas de no operación por los códigos del aeropuerto, el tema de lluvias que dio lugar pues, a esas filtraciones que salieron en los noticieros, también pues, fueron una causa de demoras que pues, son propias de todos los proyectos, de cualquier proyecto, especialmente uno en el cual, como mencioné al principio, se interviene una instalación, y tal vez el más significativo fue la negociación con el proveedor de la cubierta del aeropuerto. Bueno, y ya para terminar, ¿cuál fue el impacto en términos económicos del proyecto al aplicar el código Bravo? No, pues son 25 horas de atraso, que significan más o menos unos 3 días de trabajo que pues, son significativos si se suman a otros atrasos, van contando contra el cronograma del proyecto. Pero yo creo que este es un proyecto bien interesante que esperamos replicar en otras instalaciones, no solamente pues, aeroportuarias, sino en otras instalaciones. Quiero contarles que Celsia tiene en este momento cerca de 7 megavatios de techos solares, además de la granja pues, en Jumbo de 9.8 megas, y de una granja que instalamos en Santa Rosa de Bolívar de 8 megavatios y que entra en operación en esta semana o en la próxima. Entonces, digamos que importante, por ejemplo, el portafolio de proyectos nuestro. Tenemos 15 megavatios en construcción en este momento, cerca de 30 megavatios en negociación con clientes, y eso es en techos, y cerca de unos 250 megavatios en granjas solares que queremos instalar en los próximos años, pues obviamente dependiendo de las condiciones de mercado, ¿no? Porque los precios de la energía a futuro y cómo evolucione el tema de las subastas va a ser bien interesante. Y la perspectiva, digamos, tecnológica de complementar los techos y las granjas solares con baterías, que es otro de las áreas, digamos, de trabajo a futuro más interesantes, y que pues, en otros países ya ha venido avanzando a raíz de la reducción de los costos de baterías, así como los paneles han bajado de costo, las baterías también. Entonces, en este momento uno puede encontrar baterías alrededor de $180 por megavatio hora,
que es un costo interesante, pues no es todavía muy competitivo, pero es interesante y que va a bajar en el futuro aún más. Entonces, yo creo que en 10 años, pues lo que dicen, perdón, lo que dicen los expertos estos que hacen futurología es que en 10 años los sistemas eléctricos van a ser bien distintos a como lo son en la actualidad, van a operar de manera distinta. Lo que ustedes habrán escuchado por ahí, los prosumidores, que son clientes que consumen y que venden energía en distintas horas del día, pero que al final pues, se vuelven otro agente activo y que podemos ser cualquiera de nosotros en nuestras casas, pues va a ser un elemento de cambio bien interesante. Bueno, digamos que ya para ir cerrando esta conferencia, un anuncio antes de darles el agradecimiento al grupo de investigación, al semillero y al conferencista, y es que una de las preocupaciones, Mauricio, que tenemos a nivel nacional incluso y aquí en la universidad, es cómo lograr que realmente el tema de las renovables, o cómo lograr capacidades del usuario final, como lo dice la ley, como parte activa del sistema, lograr capacidades para la toma de decisiones. Vemos que no hay suficiente criterio por parte del demandante, del usuario final, en el diseño de un proyecto como estos, o un proyecto de menor escala. Quizás en gran escala ya es un nivel de ingeniería, pero de pequeña escala no lo hay. El prosumidor no existe, todavía no existe, pero que no hay criterio definido en ese sentido. Para eso, me parece que ha sido muy acertado por parte del Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad y del profesor Fernando Herrera y su equipo y Pacho Mortegui. Sale un diplomado que arranca en 8 días, y un diplomado realmente de muy buen nivel en el tema de instalación de proyectos renovables, que incluso lo conversábamos con Fernando, va a tener un componente también de la vida, no solamente del tema del cambio de matriz energética por renovables en fotovoltaica fundamentalmente, sino que también se va a hablar de eficiencia en el uso final de esa energía, que ese es otro problema, ¿no? Se está volviendo el paradigma de cambiar por renovables por fotovoltaica, pero el uso final sigue siendo completamente ineficiente, que creo que Celsia lo tiene claro en toda su estrategia. Sí, nosotros tenemos una de la gama de productos que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes es el de eficiencia energética, porque efectivamente no tiene sentido pues, darle un vuelco a la matriz si la energía se desperdicia en el uso final. Entonces, ahí hay una oportunidad. Yo creo que todo esto lleva a que desde el punto de vista de cliente haya mayor divulgación, mayor pedagogía. Las universidades en general y obviamente la nacional juega un papel importante en eso, pues porque tiene la posibilidad desde un punto de vista muy objetivo, brindar información al público en general, participar en los debates técnicos a nivel nacional. Pues los debates muchas veces uno los ve ahí en titulares de prensa muy escondidos, entre líneas. Entonces eso es un llamado, digamos, a que hay una oportunidad bien interesante para quienes como yo se han dedicado al tema de regulación y al tema de política energética, pero obviamente hay temas bien importantes. Por ejemplo, a mí de esta presentación yo creo que uno de los mensajes más valiosos es el hecho de que haya 10.000 empresas en Estados Unidos orientadas a prestar diferentes servicios en todo el tema, en el encadenamiento de la energía solar. Eso, replicarlo aquí en Colombia sería fantástico desde el punto de vista de empresariado, desde el punto de vista de formalización de empleo, y pues ahí es uno de los elementos o de las oportunidades bien interesantes. Y obviamente a nivel académico, pues hay una extensión de una gama de temas bien importante desde el punto de vista del uso de todos estos equipos en condiciones de sitio, ¿no? O sea, pues desde el punto de vista de pruebas, laboratorio que tiene aquí la universidad que está ya en operación, ¿cierto? Ya está, desde el punto de vista, pues ya cada profesional involucrarse en esto, la cantidad de variables, de variables clave que hace parte de un proyecto de estos, pues es bien interesante la interacción con otras ramas de profesionales. Yo creo que hay unas oportunidades bien importantes que le brindan a diferentes perfiles
cómo ingresar en este mundo de la energía solar. Entonces, para eso, ya a la salida, los estudiantes del semillero van a repartir información del diplomado que arranca en 8 días y el que viene después de ese, ¿no? O sea, sería el primer diplomado en temas de fotovoltaica de muy buen nivel. Bueno, entonces, para cerrar, Yair, que es el coordinador del semillero. Muchas gracias a todos, muy amable. Bueno, muchas gracias por venir. Pues yo quería hacerle la invitación a los estudiantes pues, que hagan parte de la carrera de ingeniería eléctrica y pues carreras afines para que se unan al semillero. Pues estamos trabajando en 3 proyectos pues, cruciales. Uno de ellos es la elaboración de una estación de carga para equipos electrónicos que funcione precisamente con energía solar fotovoltaica. Ya vamos bastante avanzados, estamos en la tercera parte del proyecto y muy pronto lo vamos a tener acá en la universidad funcionando para uso de toda la comunidad universitaria. Otro es pues, esta organización de las charlas para compartirle a la gente y pues, que se enteren de proyectos como estos y pues nos inspiremos un poco más en este objetivo de cambiar la matriz energética a fuentes pues, no convencionales. Y estamos ahondando un poco en el tema de vigilancia tecnológica. Y esos son como los tres proyectos que tenemos como semillero. Pues nos gustaría que pues, varias personas se integraran a nuestro grupo y poder trabajar pues, de forma conjunta en los proyectos. Y la invitación final es pues, que nos sigan en nuestras redes sociales. Entonces estamos como Semillero Grisec y pues ahí vamos a estar publicando información de todo esto y de las conferencias que hagamos. Perdón, yo digo algo que me quedó por decir y es que de verdad que ver estos pelados acá es bien interesante porque hace 20 años estuvimos nosotros aquí con Sandra, con el apoyo de Fernando, con el apoyo de Pacho y bien chévere, ojalá 20 años, ¿no? 15. Y entonces es bien chévere ver la iniciativa, ver que la gente se preocupa por construir, ¿cierto? Por aportar, por instruirse, y además que el relacionamiento que dan estas oportunidades como las que ustedes están aprovechando es bien valioso. Entonces, pues de mi parte todo el apoyo, ojalá el de todos ustedes para eso. Bueno. Muchas gracias por venir y que tengan una feliz noche. Hasta luego.